Él es digno de desatar los sellos. ¿Quién podrá contra su reino? ¿Quién podrá contra su reino? Y ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas, ¿quién podrá? Bueno, darle las gracias a Dios por esta nueva oportunidad. No ha prevalecido, el enemigo ya ha sido vencido y todos nos declaramos en victoria en el nombre poderoso de Jesús. Bienvenidos a la continuidad de lo que habíamos hablado acerca de Judas y Pedro. Ambos traicionaron a Jesús. Uno de ellos pudo disfrutar de la salvación. A ambos se les cumplió la profecía, pero vamos a ver a profundidad luego. Bienvenidos a este su canal, Profetas del Siglo XXI. Arreglo esto por aquí, la cámara quede fija. Bueno, queridos hermanos y hermanas, manos a la obra. Vamos a ir a profundidad los versículos de soporte del tema anterior de Judas, por si alguno tiene algún inquieto y desea Judas, si murió ahorcado, cosas así. No, nos vamos a dar cuenta que Judas no murió ahorcado como muchos creen. Amén. Judas no murió ahorcado, para nada. En Hechos de los Apóstoles lo hallamos en Hechos 1, desde el 15 hasta el 18, donde Pedro habla acerca de Judas, donde se consigue el nuevo reemplazo de Judas. Amén. Entonces, en Hechos 1:8 se lo voy a leer, pero les va a aparecer en pantalla luego para que ustedes lo puedan también leer y ver la corroboración de la Reina Valera 1960. Dice así, el verso 15: era contado con nosotros. Aquí está hablando Pedro. ¿Y de quién está hablando? De Judas, quien entregó al Señor Jesucristo. Estoy sudando, no por la temperatura, porque aún es un poquito nublado, y no me puse a tomar una deliciosa agua de panela con canela. Vean, por ahí se ve todavía ya se me está acabando mi agua panelita con canela y me tiene en calor. Bueno, verso 15 dice, era contado con nosotros y tenía parte en el ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque escrito está en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien morar en ella, y tome otro su oficio. Vamos explicando, parte por parte, para que le pueda quedar clarito. Sí, parte por parte, para que les pueda quedar clarito. El verso 15 de Pedro dice, de Hechos 1, verso 15 dice, y era contado con nosotros y tenía parte en el ministerio. Judas era contado de los 12 apóstoles de Jesús y fue contado y tenía parte en el ministerio.
sea, cada uno de los apóstoles tenían su porción, tenían su recompensa en el reino de los cielos, pero también en el plano terrenal. ¿Cuál fue la iniquidad? Porque dice, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo. El salario de su iniquidad fueron las 30 monedas. Compró un campo. Porque él quería atesorar tesoros en la tierra donde la polilla corrompe, ¿cierto? Y no tesoros en el cielo, para disfrutarlo junto a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, compró un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Me hace creer, no sé, que él estaba construyendo ya su casa. Al comprar un campo, estaba construyendo ya su casa, parafraseando, que el Señor Jesucristo me confirme si sí. Estaba construyendo su casa. Amén. Y cayendo de cabeza, o sea, cayó en el hueco que estaba haciendo, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Una persona me da a entender que Judas se engordó, porque como un flaco va a caer de cabeza, su cuerpo se va a partir por la mitad y sus entrañas se van a derramar, o sea que todo el tripaje se va a salir, ¿ya? Entonces me da a entender de que o no estaba construyendo y habían peñas o piedras afiladas, y él al caer se cae por la mitad, pero dice que cayó de cabeza. No da la teoría de que cayó un despeñadero o un barranco y en el barranco cayó así, no, porque dice que cayó de cabeza. Da a entender que él estaba obeso. Ya, me imagino que, no me imagino, sí estaba obeso, porque caer y reventarse por la mitad y sus entrañas derramarse, caer de cabeza, o sea, como que no hay lógica, ¿cierto? Caer de cabeza, cayó de cabeza, ¿cierto? Cayó de cabeza, su cuerpo partirse por la mitad, o sea, el tronco. El hecho es que no murió ahorcado como algunos ilustres y algunos estudiosos quieren hacerle creer al mundo. Entonces, dice, y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. O sea, que todos los habitantes de Jerusalén fue noticia nacional de que un apóstol de Jesús había muerto. O sea, que para nadie había sido un secreto que Judas había muerto, como en algunas películas. Y algunos estudiosos nos hacen creer que, que él se fue para un lugar desolado y allá cogió una soga y se la ató al cuello y se dejó caer así, el final de Judas, como en algunas películas. En una ocasión me vi una película de la Biblia que decía que mostraba el final de Judas ahorcado y que las 30 monedas él se las había tirado a los sacerdotes, a los maestros de la ley, que decían, no, yo no quiero sus monedas, y claro, es que las monedas desparramadas en el templo, ¿cierto? Y él, que, ¿cómo es que se dice eso? Él, por el remordimiento, porque había entregado a su maestro, se había suicidado. Pues aquí vemos en Hechos 1:18 de que él no se suicidó. Él, su peso, dice, adquirió un campo y cayendo de cabeza
se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio ante todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Y nadie más lo habitó. Entonces, ¿qué estamos observando aquí? Estamos haciendo textualmente ante los ojos de la Biblia que Judas, después de lo que pasó, él se fue y siguió con su vida, compró un campo, tenía sus proyectos y sus cosas. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos alejamos del Señor, no morimos físicamente, pero sí morimos espiritualmente? Y vamos a hacer lo que nosotros, nuestros planes, nuestros proyectos, y ninguno de nuestros proyectos nos salen bien o empiezan muy bien y de un momento a otro se deterioran y se dañan, porque Jesús no va en nuestra barca es nuestra vida, porque hacemos a Jesús a un lado, porque nos enojamos con Él, porque Él no nos concedió algo que queremos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nos cargamos, nos llenamos de rencor y nos desviamos y nos alejamos de Dios, nos alejamos de Jesucristo y no dejamos que Él tome el control. Pedimos nuestra parte como el hijo pródigo y después a pasar trabajo se dijo y después el Señor, ¿por qué me has abandonado? Cuando fuimos nosotros mismos quienes nos alejamos. Amén. Ese mismo día se tiró por suerte quién iba a reemplazarlo. No el día que él murió, el día que Pedro habló en Hechos 1 porque Pedro era el líder de los apóstoles, como podemos decir, el segundo al mando, y se dijo que se debía de tomar otro reemplazo de él porque ese puesto no podía quedar así disponible. Entonces, ¿qué pasó? Se escogió entre José llamado Barsabas, apodado el Justo, y Matías. Se oró y que fuera el Señor que patrete las obras de ellos. Escogieron el que iba a ser el reemplazo de Judas Iscariotes y lo tiraron a suerte. En el mismo Hechos 1 está, creo que el 19 y el 20, ya, pero el que fue elegido fue Matías. Bien, hasta ahí. Bueno. Vamos con la parte de cuando yo les dije ayer que Judas fue el que fue hacia los maestros de la ley a ofrecer a Jesús. Lo hallamos en Mateo 26 del 14 al 16, donde Judas, por ambición y oportunidad que halló, se acercó a los maestros de la ley, se acercó al templo y allí les dijo a ellos que qué le querían dar a cambio de Jesús. Y ellos le asignaron, o sea que le entregaron 30 monedas de plata. Mateo 26 del 14 al 16 dice, Judas le dice a los maestros, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 monedas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. O sea que el hecho de que Judas se levantara de la mesa, por eso era que Judas le peleaba al Señor Jesucristo con cada actitud, porque ya en su corazón estaba el alejarse, ya en su corazón estaba lejos, ya en su corazón estaba lejos de Jesús, ya en su corazón se había alejado por completo de Él. Entonces él buscaba la oportunidad para entregarle. Entonces en el verso 21, Jesús dice en la última cena, uno de vosotros me va a entregar. Cuando Judas preguntó, ¿y soy yo, maestro? Porque todos se pusieron tristes en gran manera y comenzaron a preguntar, maestro, ¿soy yo? Maestro, ¿soy yo? Cuando llegó el momento de Judas preguntar que si era él, ya el Señor le dijo, tú lo has dicho, ya en el verso 25. Y mientras comían, tomó Jesús, bendijo los alimentos, mojó el pan y se lo pasó a Judas. Le dio la parte del cuerpo suyo. Recuerde que el pan es el cuerpo y el vino es la sangre.
Y Judas lo recibió, se lo comió. Y Jesús le dijo, bueno, ya vaya y haga lo que tiene que hacer para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y Judas se levantó y se fue. Cuando Judas recibió el pan, ya eso lo vemos, lo leen en la última cena, en Juan 13. Juan 13 en la última cena. Entonces podemos observar que Judas estaba lejos del corazón, Judas estaba lejos de Jesús en su mente y en su corazón. Ya estaba el hecho de entregarlo. ¿Cuántas veces nosotros antes de entrar a la iglesia ya no estamos, yo creo que voy para allá si allá no pasa nada? Antes de ir a un encuentro con Dios, a un retiro espiritual, ay no, yo para qué voy para allá si voy a ir por no dejar, por perder el tiempo allá para que mi mamá, mi papá o los líderes o los pastores no se enojen conmigo solo por hacer. Judas ya había vendido a Jesucristo en su mente, en su corazón, ya había tomado acciones. Por esa razón juzgaba tanto el proceder del Señor Jesucristo cuando la mujer derramó el perfume, ¿cierto?, sobre los pies de Jesús y lo ungió. Y Judas fue el que dijo, ay, ¿cómo así, Señor? Pues parafraseando, ¿cómo permites que se bote eso si con eso podemos alimentar a miles de personas, a miles de podemos darle a los pobres? Jesús lo miró. Jesús ya sabía que su corazón estaba lejos de él. Jesús ya sabía que entre ellos estaba el traicionero. Solamente que Jesús le está dando oportunidad para que él cambiara su manera de pensar y su manera de vivir. Por eso Jesús siempre le decía a sus discípulos, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Los 12 tuvieron parte en el reino. Juan escribió el Apocalipsis, escribió otros 2 libros. Pedro escribió Hechos de los Apóstoles, escribió algunas cartas. Lucas, el médico, como yo le digo, el investigador, escribió a Lucas. No, espérenme un momentito, me estoy equivocando. Lucas escribió a Lucas y escribió a Hechos de los Apóstoles. Sí, donde se habla de la vida de los apóstoles, porque Lucas es un libro de investigación, pero como él estuvo investigando varias versiones, por eso algunos pasajes de la Biblia de Lucas no lo hay en los otros libros de los apóstoles, ni en Mateo, ni en Juan, ni en Marcos, solamente lo hay en Lucas. Pues sí, el Señor siempre nos dice cambiar nuestra manera de vivir, cambiar nuestra manera de pensar, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Es un mandamiento. Judas no lo hizo, pero Pedro sí. El pecado de Pedro, ¿cuál fue? Negarlo. Pero cuando él se dio cuenta que lo había negado, se arrepintió. Judas no se arrepintió, Judas lo negó, lo entregó y siguió con su vida. Pedro, listo, a pesar de que sabía que la había embarrado, Pedro se fue a pescar, a hacer su oficio. Pero cuando Jesús les habló a sus discípulos, a los 4 de nuevo pescadores, desde la orilla, hijitos míos, ¿tenéis algo que comer? Que Juan dijo, es el Señor. Cuando le dijo, echad la red al lado de la barca, ahí hallaréis. Ahí Juan se dio cuenta que era el Señor. Vaya, el Señor, el Señor. Y cuando Pedro escuchó que el Señor, se vistió porque estaba desnudo, se echó plutú al agua, nadando, dejó todo hacia su maestro. Moraleja, actitudes que debemos de tener. Acercarnos con libertad del Señor. Si nosotros nos equivocamos, reconocer que nos equivocamos. No tomar la actitud de Judas.
O son fríos o son calientes. Lo tibio lo vomita. Un mandamiento también, un principio. Que tú sí seas así, que tú no seas no. Pero hoy no estés que hoy soy cristiano y mañana no lo soy. Que hoy me pongo falda larga para aparentar que soy cristiano y mañana estoy de rumba. Cambiar nuestra manera de vivir y de pensar. O sois del mundo o sois de Cristo. Si sois del mundo, no puedes estar en las cosas de Cristo. Y si sois de Cristo, no puedes estar en las cosas del mundo. Porque las cosas del mundo y las cosas de Cristo chocan. O sea que no da. O sos de un lado o sos del otro. O seguís a la luz o seguís a la oscuridad. O seguís el reino de la luz o seguís el reino de las tinieblas. Amén. Bueno, hermanos, espero que les haya quedado claro las inquietudes acerca de dónde, en qué versículo hablaba que Judas no se había ahorcado. Ya sabemos que Judas no se ahorcó, que Judas se cayó en el campo que compró con las monedas que le pagaron, que vendió a Jesús, y su cuerpo se descabezó y se partió en dos y su entraña se salió. Ya sabemos que Judas fue el que se acercó ante los maestros, no los maestros de la ley a él, para regalar a Jesús, para venderlo. Pero recuerden que esto ya estaba escrito. Si Judas no hubiera hecho eso, hoy no estaríamos hablando de la vida de Jesús y el estilo de vida que Jesús ya trajo a la tierra, el estilo del reino de los cielos, establecerlo en la tierra. Dios me les bendiga rica y abundantemente. Se les quiere mucho. Un abrazo grandísimo. Chao, 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 chao.